Nunca pensé que una noche pudiera cambiarme tan completamente. Una noche, un roce, una mirada que me desnudó antes de que siquiera hubiera dicho su nombre. Pero supongo que así funciona. No planeas estas cosas. Simplemente suceden. Todo comenzó en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Ni siquiera quería ir, pero mi mejor amiga me arrastró, insistiendo en que necesitaba salir de mi caparazón por una vez. Puse los ojos en blanco, pero acepté. No era del tipo que se emborrachaba y bailaba como loca, pero algo en el aire cálido, la música vibrante y la energía de esa noche me hizo sentir imprudente. Y entonces lo vi. No era el tipo de hombre que podías ignorar, incluso en una habitación llena de gente. Tenía un encanto sin esfuerzo, de ese que hace que la gente gravite hacia él sin siquiera darse cuenta. Alto, de hombros anchos, una sonrisa que era mitad peligro, mitad invitación. Capté su mirada una vez y sentí como si me hubiera alcanzado a través de la habitación y me hubiera tocado sin siquiera moverse. Debí haber apartado la mirada, pero no lo hice. Nuestras miradas se encontraban como si tuviéramos un secreto que el resto de la fiesta desconocía. Estaba hablando con alguien, bebida en mano, pero cada pocos segundos su mirada volvía a mí y cada vez mi pecho se apretaba. Finalmente, se excusó de su grupo y se acercó. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Y traté de parecer casual, apoyada contra la pared, fingiendo que no lo estaba esperando. Parece que preferirías estar en cualquier otro lugar, dijo, con voz baja y burlona. Sonreí de lado. Quizás sí, pero te acercaste, así que tal vez me quede un poco más. Su sonrisa se ensanchó. ¿Así que te quedas por mí? Debí haber dicho que no. Debí haberlo ignorado, reírme, recordarme a mí misma que los extraños en las fiestas son solo problemas envueltos en buena colonia. Pero en cambio, incliné la cabeza, lo miré a los ojos y susurré, tal vez sí. Eso fue todo lo que hizo falta. Hablamos. Dios, hablamos durante horas, aunque parecieron minutos. Sobre música, sobre viajar, sobre las cosas más estúpidas. Y mientras hablábamos, se acercaba hasta que su brazo rozó el mío, hasta que pude oler la leve mezcla de whisky y menta en su aliento. Para cuando la fiesta empezó a terminarse, supe que estaba en peligro. No del tipo que te lastima, sino del tipo que te consume. El tipo que te mantiene despierta por la noche. ¿Quieres salir de aquí?, preguntó suavemente, inclinándose lo suficiente para que sus labios rozaran mi oído. Tragué con fuerza. Mi voz casi me falló. Sí. Salimos como ladrones, desapercibidos. O tal vez simplemente ignorados. Mi pulso se aceleró todo el camino mientras me guiaba por la calle, su mano rozando la mía hasta que finalmente la tomó, firme, segura, como si fuera lo más natural del mundo. Terminamos en su apartamento, un lugar elegante que olía ligeramente a cedro y a algo cálido, algo que era él. Apenas tuve tiempo de asimilar la vista antes de que sus manos estuvieran sobre mí, acercándome, presionándome contra la puerta en el momento en que se cerró detrás de nosotros. El primer beso fue eléctrico, rudo al principio, casi desesperado, como si ambos nos hubiéramos estado conteniendo toda la noche. Sus labios reclamaron los míos, su lengua me provocó, y dejé escapar un sonido que ni siquiera reconocí. Algo entre un suspiro y un gemido. Se suponía que sería solo una noche. Lo supe incluso entonces. El tipo de noche de la que no hablas, el tipo que guardas en la memoria como un tesoro culpable. Pero cuando sus manos recorrieron mi espalda, cuando susurró mi nombre como si fuera algo sagrado, me di cuenta de que una noche nunca sería suficiente. No para mí. La ropa cayó en fragmentos, olvidada en el suelo. Cada toque ardía, cada beso me arrastraba más profundo hacia él. La forma en que me miraba, como si yo fuera lo único que importaba, me hizo temblar más que sus manos. Y cuando me subió a su cama, cuando enredó sus dedos en mi cabello y me reclamó con esa mezcla de ternura y hambre, me entregué por completo. El tiempo se difuminó. Todo lo que sabía era el calor de su cuerpo contra el mío, el ritmo de su respiración,
la forma en que murmuraba cosas que no podía recordar del todo, pero que nunca olvidaría. No siempre era suave, pero era cuidadoso. Cada borde áspero se equilibraba con algo suave, algo real. Cuando todo terminó, cuando yacíamos enredados en las sábanas, sin aliento y en silencio, pensé que finalmente podría recuperar el aliento. Pero en lugar de eso, me quedé mirando el techo, con el corazón acelerado, el cuerpo aún temblando, y todo lo que pude pensar fue, esto no es solo lujuria. Esto me va a arruinar. Giró la cabeza para mirarlo. Él ya me estaba observando, con los ojos pesados, pero alerta, como si estuviera memorizando cada línea de mi cara. ¿Qué? Susurré. Él sonrió débilmente. Nada. Solo me gusta cómo te ves en mi cama. El calor inundó mis mejillas y me reí, tratando de restarle importancia. No te acostumbres. Quizás lo haga. Esa debió haber sido la advertencia. Ese debió haber sido el momento en que me levanté, me volví a vestir y me fui antes de que las cosas se complicaran. Pero en cambio, sonreí, me acerqué y lo besé de nuevo. Nos quedamos dormidos así. Piel con piel, calor con calor. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí segura, deseada, vista. Y luego, cuando me desperté, la cama a mi lado estaba vacía. Su aroma perduraba en las sábanas, su calor se desvanecía. Pero él se había ido. Ni una nota, ni un adiós, solo silencio. Me quedé mirando el techo, con el corazón dolorido de una manera que no esperaba. Porque me dije a mí misma que esto era solo por una noche. Se suponía que eso era todo. Pero mientras yacía allí, recordando la forma en que me miraba, la forma en que me tocaba como si fuera algo precioso, supe la verdad. Una noche no fue suficiente. No para mí. Y por mucho que lo intentara, ya sabía que nunca lo olvidaría. Me dije a mí misma que no volvería a pensar en él. Fue solo una noche. Una noche robada e imprudente que debió haber terminado en el momento en que salió el sol. La gente tiene ese tipo de noches todo el tiempo, ¿verdad? Conoces a alguien, saltan chispas, te entregas y luego sigues adelante. Eso es lo que hacen los adultos. Eso es lo que me dije a mí misma. Pero mentir nunca me resultó fácil. Durante días después, no podía dejar de revivirlo en mi cabeza. La forma en que su boca había encontrado la mía, desesperada, pero tierna. El peso de su cuerpo presionándome contra las sábanas. La forma baja y peligrosa en que susurraba mi nombre como si ya le perteneciera. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía. Cada vez que me acostaba para dormir, juraba que aún podía sentirlo a mi lado. Lo odiaba. Odiaba haberme despertado sola esa mañana. El espacio a mi lado frío. Las sábanas enredadas como un recordatorio cruel. No había dejado una nota, no había dejado rastro, simplemente se había desvanecido como humo, dejándome preguntándome si lo había imaginado todo. Tal vez hubiera sido más fácil si no hubiera sido tan inolvidable. Intenté todo para sacarlo de mi sistema. Trabajo, amigos, distracciones. Pero en los momentos de silencio, cuando estaba cocinando, cuando me cepillaba los dientes antes de acostarme, cuando miraba por la ventana en una tarde tranquila, él volvía a mí. Sus ojos, su toque, su voz. Ni siquiera sabía su apellido. Esa era la peor parte. No podía rastrearlo. No podía justificar buscarlo. Todo lo que tenía era su nombre y el recuerdo de sus labios en los míos. No era suficiente, pero era todo lo que tenía. O al menos eso creía. 2 semanas después, el destino decidió ser cruel. Esa mañana llegaba tarde al trabajo. Café en mano, papeles bajo el brazo, maldiciendo el ascensor abarrotado mientras me metía con demasiados extraños. Mantuve la cabeza baja, tratando de no derramar mi bebida hasta que sentí un cambio en el aire. Una atención, una chispa que hizo que los pequeños vellos de mi cuello se erizaran. Levanté la vista, y allí estaba él, de pie frente a mí en el ascensor lleno de gente,
con un traje ajustado que no hacía absolutamente nada para ocultar la fuerza debajo. Su cabello estaba un poco desordenado, como si se hubiera apresurado para llegar allí. Pero sus ojos no habían cambiado. Agudos, conocedores, divertidos en el segundo en que se posaron en mí. Mi corazón se detuvo. Me congelé, mi agarre en la taza de café se apretó, tan fuerte que casi rompí la tapa de papel. El ascensor parecía demasiado pequeño, demasiado sofocante. Sus labios se curvaron en esa misma sonrisa exasperante. La que me había derretido la noche que nos conocimos. Buenos días, dijo suavemente, con la voz lo suficientemente baja como para que solo yo la escuchara. Tragué con fuerza, con las palabras atascadas en la garganta. Yo, respondió claramente disfrutando de mi sorpresa. ¿Me extrañaste? Debí haberlo abofeteado o al menos puesto los ojos en blanco y fingir que no significaba nada para mí. Pero todo lo que logré fue un débil, ¿qué haces aquí? Levantó una ceja. Trabajo aquí. Mi estómago dio un vuelco. No. No. Esto no podía estar sucediendo. De todos los lugares en la ciudad, de todas las oficinas, todos los pisos, por supuesto, tenía que estar aquí en mi edificio. El ascensor hizo, din, y la gente se bajó, dejándonos parados incómodamente cerca. Pude oler su colonia de nuevo, cedro y algo más oscuro, algo que nunca podría olvidar. Como si sintiera mis pensamientos, se inclinó más cerca, susurrando cerca de mi oído, relájate. No voy a morder, a menos que quieras que lo haga. Un escalofrío me recorrió, traicionero e inmediato. Me alejé, mirándolo, aunque mi corazón latía con fuerza. Aléjate de mí. Su sonrisa se ensanchó, y supe que acababa de perder cualquier ventaja que creía tener. Los siguientes días fueron un infierno. A donde quiera que me volvía, él estaba allí. En el vestíbulo, en la máquina de café, pasando por mi departamento como si el destino se estuviera riendo en mi cara. No presionó. No exactamente. Pero tampoco me dejó olvidarlo. Una mirada que se prolongaba demasiado. Una sonrisa de lado al otro lado del pasillo, un roce de su mano contra la mía cuando ambos buscábamos la misma pila de papeles. Traté de ignorarlo. Me dije a mí misma que no era nada. Pero cada vez sentía que mi resolución se desvanecía. Cada mirada que me daba agitaba algo peligroso dentro de mí. Algo que había estado tratando de enterrar desde esa noche. Una noche, me quedé hasta tarde en la oficina, enterrada en el trabajo, tratando de evitarlo. El edificio estaba en silencio, el zumbido de las computadoras era el único sonido. Pensé que estaba a salvo hasta que escuché pasos y luego su voz. Trabajas demasiado, dijo, apoyándose casualmente en el umbral. No levanté la vista. Algunos de nosotros no tenemos tiempo para jugar. Qué gracioso, dijo, porque la última vez que jugamos, parecías disfrutarlo. Mi bolígrafo se congeló contra el papel. Lentamente, levanté la vista, encontrando su mirada. Sus ojos estaban oscuros, intensos, llenos del mismo hambre que recordaba. Se me cortó la respiración. No, susurré. ¿No qué? Preguntó suavemente, acercándose. No hagas esto. No lo hagas más difícil. Se detuvo frente a mi escritorio, inclinándose hasta que nuestras caras estaban a centímetros de distancia. Pude sentir su calor. Oler ese aroma embriagador de nuevo. Sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa. No creo que sea yo quien lo esté haciendo difícil. Lo odiaba. Odiaba lo fácil que me desarmaba. Lo rápido que me reducía a un desorden de nervios y anhelo. Pero lo que más odiaba era la verdad. Tenía razón. Porque sentada allí, con el corazón acelerado, el cuerpo anhelando su toque, me di cuenta de algo que no había querido admitir. Lo quería de nuevo. Dios, ayúdame. Lo quería. Y eso me aterrorizaba más que cualquier otra cosa.
Me había convencido a mí misma de que podía manejarlo. Podía verlo, hablar con él, incluso sonreírle sin desmoronarme. Tenía mis muros levantados, mis defensas listas. Me dije a mí misma que no lo dejaría acercarse lo suficiente como para romperme de nuevo. Pero estaba mintiendo. Tenía una forma de ser que hacía imposible resistirse. Cada mirada, cada roce de su mano, cada sonrisa de lado, era como si supiera exactamente dónde estaban mis puntos débiles y cómo explotarlos. Lo odiaba por eso. Y sin embargo, también lo amaba por eso. Comenzó de manera bastante inocente, o al menos traté de decírmelo a mí misma. Estábamos en una pequeña reunión de amigos en común, de esas que se suponía que eran discretas. La música sonaba suavemente de fondo, y el aire olía ligeramente a vino y cera de vela. Había llegado temprano, esperando evitarlo. Quería entrar, tener conversaciones educadas e irme sin incidentes. Pero tan pronto como entré, él estaba allí, apoyado casualmente contra la pared, sosteniendo una copa de vino, vestido con una camisa blanca impecable con las mangas remangadas lo suficiente como para mostrar la fuerza de sus antebrazos. Parecía que pertenecía a alguna revista, el tipo de belleza sin esfuerzo, peligrosa, que hacía que tu pecho doliera sin previo aviso. Me vio de inmediato, por supuesto, sus ojos se fijaron en los míos, y lo sentí. La familiar atracción en mi pecho, el anhelo imprudente y vertiginoso que tanto había intentado suprimir. Relájate, dijo cuando pasé a su lado, con la voz baja e íntima. Estás frunciendo el ceño como si hubieras hecho algo mal. Le lancé una mirada que esperaba que fuera lo suficientemente afilada como para cortar la tensión. No estoy frunciendo el ceño. Estoy pensando. ¿Pensando en mí? Su sonrisa de lado era exasperante, burlona de una manera que hacía que mis rodillas se sintieran débiles. No respondí. No debía haberlo hecho. Sabía que cualquier palabra que dijera solo me delataría. A medida que avanzaba la noche, nos encontramos atraídos el uno al otro una y otra vez. Cada vez que alguien más se acercaba, él pasaba a mi lado, accidentalmente, enviando escalofríos por mi columna vertebral. Cada conversación era una batalla. Burlas sutiles que me dejaban nerviosa y distraída. Odiaba cuanto lo deseaba. Y sin embargo, no podía evitar quedarme cerca de él, dejar que mi cuerpo reaccionara cuando su mano tocaba ligeramente la mía, cuando su rodilla rozaba la mía debajo de la mesa. Para cuando la reunión estaba terminando, yo era un desastre de tensión y deseo. Mi cuerpo zumbaba de necesidad. Ya no podía negarlo. Mi corazón latía en mi pecho cada vez que se inclinaba un poco demasiado cerca, me susurraba algo solo a mí, o sonreía con esa sonrisa exasperante y conocedora. Finalmente, la multitud comenzó a dispersarse, y solo quedábamos nosotros dos en la habitación con poca luz. Se apoyó en el mostrador, su mirada recorriéndome de una manera que hacía que mi estómago se retorciera. Lo sentí, la atracción magnética, más fuerte que antes, imposible de resistir. ¿Vas a seguir negándolo?, preguntó suavemente, su voz como seda envuelta en acero. Tragué con fuerza, tratando de mantener alguna pizca de compostura. ¿Negar qué? ¿Sabes exactamente qué? Sus ojos estaban oscuros, intensos, sosteniendo los míos como un depredador listo para reclamar a su presa. Traté de retroceder, pero el mundo pareció encogerse hasta que solo estábamos él y yo. Nosotros. No podemos. Acortó la distancia antes de que pudiera terminar. Su mano se deslizó por mi brazo hasta mi hombro y luego me acercó. Mi aliento se cortó mientras sus labios capturaban los míos, suaves al principio, probando, provocando, luego más profundos, exigentes, reclamándome de una manera que me dejaba temblando. Supe, incluso mientras le devolvía el beso, que estábamos cruzando una línea, que esto ya no era solo tentación. Esto era una declaración, una rendición, y yo estaba indefensa ante ello. Sus manos vagaron con propósito, memorizando cada centímetro de mí, encendiendo un fuego que había estado ardiendo a fuego lento desde la primera noche. Jadeé contra su boca mientras sus dedos trazaban la curva de mi espalda,
acercándome imposiblemente. Mi cuerpo me estaba traicionando, anhelándolo. Y no me importaba. Lo quería. Lo quería más que nada en mi vida. ¿Te das cuenta de cuánto te he deseado?, murmuró contra mis labios, sus manos apretándose a mi alrededor. Yo, tragué, temblando bajo su toque. Yo, no puedo dejar de pensar en ti. Él sonrió suave y oscuro, como si hubiera estado esperando escuchar exactamente eso. Bien, porque yo tampoco he parado. El resto de la noche se convirtió en un borrón de calor y toques robados. Nos movimos a un rincón tranquilo, luego al sofá, luego al dormitorio en una atracción perfecta e irresistible. Cada beso, cada roce de piel, cada palabra susurrada me enviaba escalofríos. Estaba perdida en él, ahogada en la intensidad del deseo y la emoción que tanto había intentado ignorar. Pero ya no se trataba solo de lujuria. No para mí. Había algo más profundo, algo peligroso, tierno e implacable. La forma en que me miraba, la forma en que me sostenía, la forma en que parecía memorizar cada curva de mi cuerpo mientras también memorizaba las grietas de mi corazón. Me di cuenta en ese momento abrumador y vertiginoso de que me estaba enamorando de él por completo, de manera irrevocable. Y eso me aterrorizaba porque no sabía si él sentía lo mismo o si esto era solo otra noche, otra indulgencia peligrosa que me dejaría destrozada por la mañana. Pero no me dio tiempo para pensar. Me besó de nuevo, más fuerte esta vez, casi exigiendo, casi reclamando. Gemí contra él, mis manos se enredaron en su cabello, sosteniéndolo cerca. Cada nervio en mi cuerpo gritaba de necesidad, de anhelo, con la verdad innegable. Lo quería. Todo de él. Cuando finalmente nos derrumbamos en las sábanas, enredados y sin aliento, me di cuenta de que no quería que esto terminara. Ni ahora, ni nunca. Cada toque, cada beso, cada palabra susurrada me había enganchado, atado, reclamado de una manera que no podía negar. Y en los momentos de silencio entre latidos, supe la verdad. Esto ya no se trataba solo de pasión. Ya no se trataba solo de deseo. Lo quería a él, no solo su cuerpo, sino a él. Su mente, su corazón, su todo. No sabía cómo íbamos a navegar esto. No sabía si podríamos sobrevivir a las consecuencias de ceder así. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me importaba porque en sus brazos, estaba viva y era suya de maneras que ni siquiera me había dado cuenta de que podía ser. Mientras me sostenía esa noche, susurrando mi nombre una y otra vez, supe una cosa con aterradora certeza. Una noche no era suficiente. Y esta vez, no me iría. Había intentado durante tanto tiempo luchar contra ello. Intenté decirme a mí misma que las noches que compartimos, las miradas robadas, los toques secretos, todo era temporal, que lo que sentía no era real, que podía alejarme y fingir que nada de eso importaba. Pero sentada frente a él ahora en el silencio de su apartamento, me di cuenta de que me había estado mintiendo a mí misma todo el tiempo. Me miró con esa misma mirada intensa, la que hacía que mi pecho doliera y mi corazón se saltara a latidos. Ya no era solo deseo en sus ojos. Era algo más profundo, algo que había intentado negar pero que siempre había esperado que existiera. No puedo seguir haciendo esto, susurré, mis manos retorciéndose en mi regazo. Esto, es demasiado complicado. Él negó con la cabeza lentamente, inclinándose hacia adelante, apoyando los codos en sus rodillas. ¿Demasiado complicado? ¿Crees que no lo sé? ¿Sabes cuántas veces he luchado contra esto? ¿Contra sentir esto por ti? Parpadeé, sorprendida por la vulnerabilidad en su voz. Siempre había sido seguro, burlón, intocable. Y ahora aquí estaba, crudo y real, exponiéndose de una manera que hacía que mi estómago se revolviera y mi corazón se acelerara a la vez. Yo solo, luché por encontrar las palabras, la verdad que había estado enterrando durante semanas. No quería enamorarme de ti. No quería sentirme así. Una risa suave se le escapó, pero no había burla en ella, solo calidez. ¿Enamorarte de mí, eh? ¿Crees que eres la única?
Bajé la mirada, avergonzada. Odiaba lo cierto que era. Cada pensamiento que tenía, cada noche que me quedaba despierta pensando en él, cada toque que recordaba, todo confirmaba lo que no podía escapar. Lo quería. Todo de él. No solo por una noche, no solo por momentos robados, sino por completo. Extendió la mano, levantando mi barbilla suavemente, para que no tuviera más remedio que encontrar sus ojos. Mírame, susurró. No me voy a ir a ninguna parte. Ni esta noche, ni mañana, ni nunca. No estás sola en esto. No a menos que elijas estarlo. Y así, algo dentro de mí se rompió. Los muros que había construido alrededor de mi corazón se desmoronaron, dejándome expuesta y temblando. Tengo miedo, admití, mi voz apenas audible. No sé si puedo hacer esto, si puedo confiar en mí misma para amar a alguien como tú. Su pulgar rozó mi mejilla, suave y deliberado. No tienes que pensar en eso ahora mismo. Solo quédate conmigo. Eso es suficiente. El resto lo resolveremos juntos. Tragué, con el pecho apretado, mi cuerpo vivo de anhelo y alivio. Ya no había vergüenza en desearlo. Solo había verdad, innegable y consumidora. Sin otra palabra, me incliné, capturando sus labios en un beso que fue a la vez desesperado y tierno. Sus manos se deslizaron alrededor de mi cintura, acercándome hasta que no hubo espacio entre nosotros. Pude sentir el calor que irradiaba de él, el mismo fuego que había sentido en esa primera noche, pero esta vez era diferente. Esta vez no era solo lujuria. Era intimidad, comprensión y confianza. Caímos en el sofá, enredados. Nuestros cuerpos moviéndose en sincronía sin una sola palabra. Cada toque, cada beso, cada nombre susurrado era una promesa tácita pero entendida. No me importaban las consecuencias, las complicaciones o el mundo fuera de este apartamento. Todo lo que importaba éramos él y yo y la atracción innegable que se había estado construyendo desde la primera noche. Pasaron las horas, aunque no podría decirte cuántas. El tiempo parecía irrelevante cuando estábamos así, envueltos el uno en el otro, compartiendo más que solo piel. Memorizaba la curva de su mandíbula, la pendiente de sus hombros, el calor de sus manos mientras trazaban mi cuerpo. Él también me memorizó, de una manera que era tierna, reverente y totalmente consumidora. Cuando finalmente nos detuvimos, sin aliento y enredados en sábanas y extremidades, apoyé mi cabeza contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. He querido esto, nosotros, durante tanto tiempo, admití. Sus brazos se apretaron a mi alrededor, abrazándome. Yo también. Todos los días desde esa primera noche. Quería más, pero no sabía si sentías lo mismo. No quería presionar demasiado, demasiado rápido. Incliné la cabeza para mirarlo, mis labios se curvaron en una pequeña sonrisa de alivio. Siento lo mismo. He tenido miedo, pero ya no quiero esconderme. No quiero esconderme de ti. Su sonrisa regresó, lenta y cálida. Bien, porque esconderme de ti nunca ha sido una opción para mí. Y así, la tensión que nos había perseguido durante semanas se desvaneció. El miedo, el anhelo, las preguntas no dichas, todo se disolvió en el calor del momento, reemplazado por algo más profundo, algo duradero. Pasamos la noche envueltos el uno en el otro, explorando, descubriendo y amando de maneras que iban más allá de lo físico. Cada beso, cada toque, cada palabra susurrada era una reafirmación de lo que ambos habíamos tenido demasiado miedo de admitir. Para cuando el sol comenzó a salir, pintando la habitación con una suave luz dorada, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. No el tipo superficial que viene de la distracción, sino el tipo profundo y constante que viene de saber que encontraste a la persona con la que estás destinada a estar. Él se movió a mi lado, apartando un mechón de cabello de mi cara. Buenos días, murmuró, su voz ronca por el sueño. Buenos días, respondí, sonriendo contra su pecho. Nos quedamos allí en silencio por un tiempo, dejando que el calor de los cuerpos del otro llenara la tranquilidad.
Sabía que habría desafíos por delante. Chismes, encuentros incómodos, las complicaciones habituales que vienen con enamorarse de alguien cuando el mundo espera que juegues a lo seguro. Pero nada de eso importaba en este momento porque en sus brazos, había encontrado algo que ni siquiera me di cuenta de que estaba buscando. Certeza, claridad, un amor que era innegable, imparable y totalmente consumidor. Susurré contra su clavícula. Ya no me importa una noche. Quiero cada día contigo. Él se rió suavemente, apretando su abrazo. Entonces es bueno que yo sienta lo mismo. Y así, todas las dudas, el anhelo y el miedo se desvanecieron en una bruma de calidez y amor. Una noche había sido insuficiente. Pero ahora, con él a mi lado, no necesitaba solo una noche. Necesitaba cada día, cada momento, cada aliento con él. Y por primera vez en mi vida, supe que lo tendría. Porque esta vez, una noche no fue el final. Fue solo el principio de nosotros. Claro. Con gusto te ayudaré a crear un prólogo cautivador, una descripción optimizada para YouTube, sugerencias de hashtags, prompts para thumbnails, títulos alternativos de alto impacto y a identificar los fragmentos de mayor suspenso.